Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos en programa Mula de 6, hoy con el exgobernador Víctor Manuel Tinoco Rubí. Una plática que se prevé interesante. Vamos con él. Usted estuvo en el Estado michoacano. Sí, tuve la fortuna de ser director del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Estuvimos en el periodo del ingeniero Martínez Villicaña y la verdad fue una experiencia interesante, Sam. Yo me había desempeñado en las áreas de Relaciones y Comunicación Social en el gobierno de la Ciudad de México, y el ingeniero, siendo yo abogado, consideró que podría transmitir las experiencias que yo tuve con la relación de los medios de comunicación en la Ciudad de México, y fue una experiencia muy interesante. La verdad, la infraestructura que tenía y debe tener el sistema era muy actual, muy moderna. Nos permitió hacer programas sociales de mucha penetración con las unidades móviles y el apoyo del gobernador, pues por supuesto, fue interesante. ¿Qué recuerda más del Estado michoacano? ¿Qué programa o qué? Yo creo que aparte de los programas que teníamos, pues era muy versátil. Carlos Buchan era la gente que sabía y operaba bien el sistema cuando yo llegué. Y la verdad, más que todo, fue el de contenido social. Utilizábamos las unidades móviles para llevarles cine prácticamente a las comunidades, y eso impactó muchísimo y la gente se incorporó, se comunicó con nosotros. Y eso también nos permitió, por ejemplo, lograr transmitir en vivo el primer informe del gobernador. Trajimos y gestionamos una terrena que estaba en Guadalajara y que era de Televisa, pero pues era también propiedad del gobierno federal. Y mediante gestiones la logramos incorporar al sistema para dar cobertura a nivel del Estado. Entonces eso también fue muy importante. ¿Y de ahí a una carrera política? Y de ahí, por las circunstancias, yo me regresé a la Ciudad de México, ya no me tocó seguir con el ingeniero Martínez Villicaña, pero la verdad, hubo aquella elección del 89, donde requerían cuadros nuevos por parte de los partidos, no solamente el nuestro, y era la pluralidad auténtica del país, porque el PRI había perdido la gubernatura en California, pero hasta ahí, y había perdido en Michoacán todos los diputados federales, las senadurías, y tocaba recuperar los espacios en las intermedias, en las presidencias municipales y la diputación local, el Congreso local, y me invitó el partido a participar por las circunstancias de que requería a la gente cuadros nuevos, estaba muy convulsionado el Estado políticamente, entonces pues nos tocó participar por el distrito donde yo nací, en Zitácuaro, Michoacán. ¿Como diputado local? Como diputado local. Y ahí fue toda una aventura interesante. La sociedad exigía la pluralidad, la alternancia ya era una realidad. Ya no era el partido único el que tenía que tomar las posiciones, y ya pues fue una experiencia porque me tocó convivir con compañeros y luego amigos de los partidos políticos que estaban autorizados, vigentes en el Estado. ¿Y cómo llega a la senaduría? Y a la senaduría, pues casi también por circunstancias, porque consideraban que para competir con los candidatos al Senado, pues eran jóvenes y querían cuadros jóvenes para competir bien. Y bueno, pues ya no pudo participar el licenciado Torres Manso, que estaba ya casi seguro. El partido consideró que habría que proponer candidatos de otra edad, porque pues de la experiencia y la calidad del licenciado pues era para poder considerar que se trataba de un excelente cuadro. Pero los adversarios era González Morfín,
y nuestro amigo y mi gran amigo Alfonso Solórzano Fraga. Entonces, pues ahí decidieron que yo había hecho un buen papel en el Senado, estuve en la Comisión de Chiapas, me tocó estar en las permanentes, en fin, hicimos un trabajo legislativo interesante, es acorde a mi carrera, y eso los hizo observarnos. Y además también habíamos hecho un trabajo interesante en el 89 de conciliación, de gran diálogo con la oposición. No teníamos la mayoría y también fue observado por esa circunstancia especial. Usted le tocó, antes de ser gobernador, una etapa, yo diría, muy complicadísima de confrontación con los que después fueron perredistas o perredistas, pero una confrontación violenta, de mentadas de madre y bloqueos de carretera, asesinatos incluso por la cuestión política, entre militantes. ¿Cómo vivió esa etapa? Pues muy difícil, fue una transición compleja, pero pues se tuvo que aceptar que la política en ese momento estaba transformándose por la exigencia misma de la sociedad. La sociedad ya requería un cambio importante, empezando por los cuadros, por la gente, y llegar a acuerdos cuando el PRI no había perdido una casilla o cuando el PRI era imposible que un gobernador se le rechazara, un gobernador priista, una iniciativa para efecto de que se corrigiera o se rectificara, pues eso se veía casi imposible. Pero gracias a ese trabajo de conciliación con mis compañeros del PRD, del PAN, pues nos permitió dar un paso adelante y generar la paz, la tranquilidad y la civilidad política. Cuando fue candidato a gobernador por el PRI, se enfrentó con dos gallos, digamos, del PRD y del PAN. Era Cristóbal Arias. ¿Y Felipe Calderón? Felipe Calderón. Sí, cómo no, dos excelentes candidatos competitivos. Y la verdad, sí hizo una campaña de mucho nivel. Ellos participaron y fueron parte de lograr la civilidad política. Se terminaron las tomas y las inconformidades. Se les dio cobertura a todo lo que consideraron ellos que no estaba pegado a la ley. Y además, sobre todo, que ya los había yo tratado en el Congreso y muchos de ellos ya sabían mi forma de pensar, muy acorde a que pues, aceptábamos que desde luego habría que incorporar en un gabinete que para mí no ha existido otro con la pluralidad como el que integramos. Estuvimos invitando a gente como el doctor Robles Garnica a la Secretaría de Salud, a Esperanza Morelos, a Germán Tena, a Manuel Anguiano, en fin, gente de otros partidos que se incorporaran a la administración pública. Quienes, pues hay que ser sinceros, no les gustó mucho fueron algunos cuadros, algunos dirigentes de mi partido, no ponían los pies en la tierra, de que ya era otra cosa. Para lograr, Sam, la gobernabilidad, necesitábamos forzosamente integrar un gobierno plural, como si fuese un sistema parlamentario donde hay que ofrecer posiciones a gente de otros partidos, pero con una característica que todos fueron excelentes michoacanos, comprometidos siempre con su responsabilidad. Regresar a ese tema que está tocando, se habla de que usted ganó porque hubo división entre el entonces Cristóbal Arias y Robles Garnica, entonces, y eso le permitió llegar con mayor comodidad, que si no hubiera habido esa división, difícilmente hubiera podido llegar. Pues sí, se ha dicho, pero hay que analizar el entorno y el contexto en donde se dio mi elección. Acuérdese que estaba lo del error de diciembre, teníamos una devaluación galopante, una situación económica muy difícil, muy compleja, y cada día que pasaba, pues sí, era pues el hecho también de que a Luis Donaldo Colosio lo mataron y que Ruiz Massieu también fue... En fin, no era fácil la situación. ¿Me permite? Vamos a un bloque y regresamos. Mucho gusto. Licenciado, nos quedamos, lo corté en el corte. En el corte fue cuando estaba hablando por qué ganó y por qué nos está insinuando, diciendo que no fue una confrontación interna entre la gente de Cristóbal con Robles Garnicas.
No, bueno, yo no sé lo que haya sucedido entre ellos, pero la verdad, yo creo que lo más importante en ese momento era tener el beneplácito de quienes aspiraron dentro de mi partido a ser candidatos a gobernador. Y me tocó hacer un trabajo de conciliación importante. Quiero destacar también el trabajo político que realizó el licenciado Ausencio Chávez. Él era el gobernador. Entonces, toda esta madurez que los priistas mostraron en ese sentido de que aceptaron que el candidato tenía que ser uno, y bueno, pues salí yo con la responsabilidad. Inmediatamente todos se sumaron a la campaña. E hicimos una campaña sencilla, pero muy directa con la gente. Y algo que yo aprendí en ese momento y que ahora sigue siendo vigente y lo expongo, es que la gente también quería ver rostros nuevos, caras nuevas. Y yo prácticamente sí lo era porque pues, me conocían por lo del trabajo del Congreso, en el Senado fue muy importante, pero estaba incursionando en la política michoacana. Y eso creo que también fue un factor importante para que la gente pues participara por nosotros. Y quiero decir que de acuerdo con los datos y la información posterior, los análisis, mucha gente de otros partidos votó por nosotros. Entonces yo no sé cuál haya sido en el fondo la razón, pero lo que sí puedo decir, Sammy, es que hicimos un trabajo de acercamiento con la gente, prometer las cosas que se podían cumplir, no engañar a la gente, no condicionar posiciones en la administración por cuestiones políticas. Me criticaron mucho mi gabinete, las gentes de mi partido. Que había hasta priistas. Que había priistas, es una broma, pero la verdad, y haciendo un análisis detallado, pues les quiero decir que el 70% todos eran michoacanos, gente destacada, gente con experiencia, y que me permitía generar gobernabilidad, que era lo más importante, dados los antecedentes que teníamos de los interinatos, que ya la gente estaba fastidiada de tantos interinos. Oye, usted nunca, dos preguntas, ¿nunca pensó durante la campaña perder? Que hubiera condiciones como para perder una. Y dos, que nunca tuvo ninguna prohibición en algún lugar, una región, para no entrar. No, yo agradezco en verdad a la gente, mucho respeto. Yo tuve situaciones difíciles cuando la candidatura a la diputación local, pero ya en la senaduría y luego en la gobernatura no tuve ningún problema, Sam. ¿Nunca pensó que iba a perder? No, pero ¿Nunca? por supuesto que no. Lo que sí me di cuenta cuando tomamos posesión es que consideraban que yo iba a ser otro interino. Algunos grupos y algunas gentes que pues les gustaría que, o no les gustó que yo haya sido el candidato, y estaban pensando en interinatos. Pero todo eso se desvirtuó, insisto, no quiero presumir, pero yo tenía experiencia administrativa, trabajé 22 años en el gobierno de la Ciudad de México y eso me ayudó muchísimo a las estructuras administrativas, a presentar proyectos apegados a la realidad, a analizar las necesidades regionales, que eso es muy importante, Sam, porque no es lo mismo hacer un proyecto de presupuesto, de programa de gobierno en un escritorio que recoger lo que la gente por región quiere, y más en un estado tan versátil, tan plural como el nuestro, que cada región tiene sus circunstancias y sus necesidades muy especiales. En aquel momento, ¿cómo vio a Cristóbal Arias como enemigo político y cómo vio a Felipe Calderón? Como adversarios, la verdad son gente de primer nivel. Cristóbal es mi amigo, es una gente a la que yo aprecio, igual que a su familia. Y Felipe lo respeto, se me hace un hombre inteligente, una gente preparada. Así que yo lo respeté y creo que eso originó que hubiese una campaña de mucho nivel. No había roces, no había descalificaciones, se iba bien, yo nunca tuve un acto así de violencia o de agresión. Y de los tres, ¿quién se iba a pensar que Felipe Calderón iba a ser el presidente de la República, no? La política es de circunstancias y eso nadie puede adivinar, y por eso quienes hacen las deducciones a través de estadísticas y encuestas, pues no toman en cuenta la condición humana, mi querido Sam. Muchas veces por una circunstancia especial desvirtúa cualquier hecho que en la política tradicional es la lógica. Eso ya quedó atrás y desde entonces, pero mucha gente no lo ha aprendido. Su gobierno fue como bisagra, te voy a decir por qué. Como que deja un mundo atrás en la forma de gobernar
y viene otra diferente. Dadas las circunstancias de un movimiento, de una oposición fuerte, radical, rijosa, y usted se ve en la necesidad de otra manera, de ver las cosas, por eso digo bisagra, dejar un poco lo pasado y empezar a ver cosas a futuro. Yo le llamaría un gobierno de transición, porque el bisagra es el elemento que neutraliza. Y la transición es un fenómeno que se tiene que dar por las circunstancias políticas. Para mí, creo que me tocó estar en la transición atendiendo la exigencia de la sociedad michoacana, que ya quería un gobierno plural y con gente que tuviera el compromiso de cumplir las ofertas y las promesas de campaña. Decían que tenía un gabinete, como usted dice, plural y hasta priistas, pero también había extranjeros, ¿no? Pues Fuera mire, del estado de Michoacán, me refiero. pues sí, pero era gente destacadísima. Yo quiero citar, por decir dos, porque le puedo citar que todos los demás eran priistas, pero había, por ejemplo, los García Torres, pues decían que no eran, que eran del Distrito Federal. Pues les quiero decir que no. Ellos nacieron en Zitácuaro y el papá de ellos es de Taretan. Son michoacanos de 100%. Quizá los únicos dos a los que también fueron muy atacados porque no eran de aquí, pero fíjense nomás que gente. El licenciado Juan Benito Coquet, que en paz descanse, hijo de un excelente funcionario federal, promotor de todo lo que el Seguro Social le dejó al país en cuanto a asistencia en medicamentos, en casas de cultura, guarderías, innovó muchísimo dentro del Seguro Social. Enrique Sánchez Beringas, un jurista de las gentes destacadas, fue consejero de la Judicatura Federal, director de profesiones, una gente muy destacada como maestro de Derecho Constitucional en la UNAM, o sea, gente comprometida. Gracias inclusive a la participación de Juan Benito Coquet y de muchos otros que venían del Distrito Federal, pudimos lograr el rescate del centro histórico de Morelia, con la participación, desde luego, del presidente municipal, Salvador Galván, y de otros actores políticos y de la sociedad michoacana y moreliana. Pero desde luego todos fueron gente que aportó muchísimo en favor de Michoacán. Antes de particularizar el tema del rescate del centro histórico de la capital michoacana, platíquenos cómo estuvo la leyenda de los famosos hermanos Almada, refiriéndose a Jorge y a... Sí, hubo una campaña tratando de desprestigiarlos. Pero yo creo que en la política y en el servicio público, estimado Sam, las cosas se demuestran en los hechos, no en la retórica, ni en la demagogia, ni en ninguna de esos tipos de circunstancias que muchas veces impactan a la gente, porque desgraciadamente a través de las estrategias de desprestigio, pues la gente se lleva esa impresión. Pero cuando se demuestra en los hechos que, por ejemplo, en el caso de los García Torres, lo voy a platicar, los dos hermanos que les decían, como usted dice, pues fue para mí un éxito y no me arrepiento y lo volvería a hacer por una sencilla razón. Yo ya sabía y tenía la experiencia de lo que generaba en conflicto cuando alguien, un procurador o un encargado de la Procuración de Justicia, no tenía una relación con el área de gobierno. Entonces, ahí había conflictos y siempre en perjuicio de la ciudadanía y de la propia función de la seguridad. Entonces, cuando estos dos elementos o dos amigos paisanos y muy estimados se reunieron con el beneplácito del secretario de Gobernación, porque había que investigar a todo mundo. Ellos fueron, se originaron y se hicieron en la Procuraduría General de la República. Los invitó a colaborar desde hace muchísimos años el licenciado David Franco Rodríguez. Entonces eran gente proba. ¿Y sabe cuál es la prueba fehaciente, clara en la actualidad? Que andan solos y que viven aquí tranquilos, sin ningún problema. De hecho, los he encontrado paseando a los perritos. En un lugar que se llama, que casi es mi casa, Las Trojes. Vamos a un receso y regresamos. Me parece bien. Licenciado, bueno, estamos, más bien estaba comentando sobre el asunto de le iba a decir los hermanos Almada, de Antonio García, y Jorge García Torres. Me decía que ellos se mueven ya solos, que van a cualquier lugar y... Sin guaruras, sin escoltas, sin intranquilidad. Viven una vida normal, ellos cumplieron un ciclo
y viven a gusto aquí en Morelia. Y cuando decían eso de ellos, ¿cómo se percibe en el gabinete? No, simplemente los reporteros me decían que, pues, que tenían algunos antecedentes y que había, sobre todo de Antonio. Pues, bueno, miren, es muy fácil. Den pruebas, acredítenlo, denúncienlo, y si hay algún problema, pues que se aplique la ley o que digan qué es de lo que los acusan. Pero yo, la verdad, les quiero decir que el secretario de Gobernación, a través de la Secretaría de Seguridad, en el Consejo de Seguridad estuvimos considerados el tercer estado más seguro del país y nunca tuvimos enfrentamientos. Yo retaba a algunos compañeros de los medios en México que me enseñaran un comunicado o una nota informativa donde hubo una confrontación o ejecución en mi periodo y nunca lo pudieron acreditar. ¿Por qué? Porque podíamos salir a las 3 de la mañana, ir a Aquila o a cualquier lugar del estado y regresarnos a cualquier hora. Se lo voy a poner de esta manera. Hay para mí, un golpe fregoncísimo, yo diría que es el rescate del centro histórico de la capital michoacana, porque nunca se pensó. Yo iba al tianguis ese que se ponía en Plaza Valladolid y pasaba uno sobre muchas casas y tiendas de esas improvisadas para llegar a la fuente. Estaba todo atascado de comercio ambulante, más chilangos que nada, pero bueno. Y en una ocasión vi en varios puestos que estaban rentando tapetes para dormir. Había como 8 ahí en el suelo y como tipo una casa de campaña, toda mal hecha, pero estaban ahí. Y luego los portales atascados. Entonces jamás en mi vida pensé volver a ver el centro histórico. Por eso me llama mucho la atención ese proyecto y lo que concretizaron. Ese es por un lado, para que me diga las dos. Pero le voy a decir otro donde se vio algo como que movió a su gobierno. Usted me dirá si lo considera así o no. El caso de los Ramírez. Empecemos por el caso de los Ramírez. Bueno, mire, ese es un hecho muy lamentable, Sam. La verdad, don Enrique era una gente a la que yo aprecié muchísimo, me ayudó, siempre preocupado por ayudar a la gente de todos los niveles. Un día me dijo que yo le ayudara a su nieto, que estaba estudiando en Harvard o en Estados Unidos, y que si fuera posible que pudiera contar él con una copia del Tratado de Libre Comercio ya suscrito por el presidente Salinas y aprobado por el Senado. Me dijo, es que la tesis de mi nieto está relacionado con el TLC y quiere ver en qué términos quedaron algunos capítulos. Entonces yo le dije, mire, don Enrique, no es muy fácil porque lo estamos aprobando, pero déjeme ver qué podemos hacer porque yo quiero ayudarle, yo quiero decirle que con muchísimo gusto. En aquel entonces no había fax, ni había WhatsApp, ni nada de esto. Teníamos que hacerlo por vía de fax y de una hoja por hoja, pero además pedir la autorización del líder para poderlo transmitir porque era calientito, no nadie lo tenía. Pero era para una tesis importante y lo entendió bien el líder y lo hicimos. Esa es la relación. En la campaña nos apoyaron y al final nos hicieron una corrida de toros. En fin, don Enrique y su familia siempre merecieron mis respetos. Sucedió este incidente cuando yo no estaba aquí. Yo estaba en las calles de Vito Alessio Robles con el secretario de Educación, Miguel Limón Rojas, y con nuestros amigos de la sección de la CENTE, tratando que era la oficial, no había otra, ¿eh? La CENTE era presidida por Raúl Morón, era la institución, el organismo autorizado formalmente, legalmente, para representar los intereses del sindicato. Entonces, estábamos arreglando ese asunto cuando me dieron esta lamentable noticia del fallecimiento de don Enrique. El expediente se llevó a cabo porque pues, yo estaba allá y luego las presiones de los medios de comunicación en el centro. Y la verdad, pues el caso se cerró, Sam, y ya presentaron algunas pruebas después. Lo único que yo les aclaraba que jamás, y lo vuelvo a reiterar, tuvimos la intención de girar órdenes de aprehensión.
Yo no sé de veras ese argumento quién lo hundió, quién lo... Pero el expediente ahí estaba. Después ya, pues sí, no se terminó, se cerró el expediente, lo dieron por finiquitado, ya no en mi gobierno. Y bueno, pues tuve la información de que presentaron algunas pruebas para acreditar que el don Enrique pues había sido motivo de un suicidio o una cosa así. ¿Mm? ¿Y ahorita ya se cerraron las cicatrices, siguen abiertas o...? No, yo para mí siempre tendré mucho respeto por la familia Ramírez y jamás para mí hubo ninguna herida. Ellos se sintieron lastimados. Creo que hubo aquí gente que se encargó de distanciarnos por intereses personales de tipo político, quizá. Tampoco tengo los elementos para acreditarlo, pero eso fue lo que sucedió. ¿Mm? Lo del centro histórico no fue de meses, fue de años. 2 años. Y fue muy silencioso tramar es un decir, planear. Tramar Sí, se oye no, como no. de delincuentes. Pues sí, De planear. tramar es un término de terrorismo. Sí, planear esto y de repente se da y de manera sorprendente porque yo insisto, yo era de los que no creían jamás en lo que viviera de ver el centro histórico como lo tenemos hoy. Bueno, la verdad es un trabajo de 2 años. Tuvo que hacerse un trabajo de veras, ¿eh? No, o sea, tuvimos primero que convencer a los de la central camionera que quitaran la central. No querían. Y luego de que los convencimos por mis relaciones en el Estado de México, porque los dueños, Roberto Alcántara, pues los convencí de que ya una vez que retiraran, pues lo que fueran a invertir, porque querían remodelarla, querían reestructurar y meterle mucho dinero ahí para hacerla del nivel de Guadalajara. O bien querían llevarse el dinero a la de Guadalajara para ampliarla. Entonces yo los convencí de que nos permitieran de veras comprarles la central y con la palabra de que no íbamos a competir concesionándose la otra organización del transporte. Y lo convencí, entonces hicieron y le metieron $20 millones a la nueva central camionera. Luego tuvimos que hacer el Tribunal Superior de Justicia, el Supremo Tribunal, que es un edificio muy importante. ¿Por qué? Porque teníamos que acreditar para desalentar la concentración en el centro de la ciudad, y uno de los factores importantes que atraían a la gente era el tribunal. Luego hicimos la descentralización de muchas oficinas donde participó el oficial mayor que usted conoce, que es el señor licenciado Fausto Vallejo. Otra interrupción, otro corte para irnos al corte. Regresamos con Víctor Manuel Tinoco Rubí. Licenciado, me estaba dando varios puntos del rescate del centro histórico. Uno, lo de cambiar la central camionera. Dos, era lo del Tribunal Superior de Justicia. Había que cambiarlo. Estaba en el centro. Y el 3 me estaba diciendo la descentralización de las oficinas. De las oficinas para también evitar que la gente ya acudiera al centro. Pero el trabajo de conciliación con los comerciantes fue muy interesante. Porque esta idea la inició Salvador López Orduña ya en su último año. Él fue el que empezó a querer hacerlo. Pero la propuesta que él hacía fue rechazada o no fue bien considerada porque quizá ya no le haya dado tiempo, pero siempre lo apoyamos. Lo que sucede es que cuando él ya se va, se quedó la sociedad pues con la inquietud de que no se truncara ese proyecto. Y lo seguimos llevando a cabo con la maestra Esperanza, con un patronato formado e integrado por la propia sociedad y muchas gentes que participó La Voz de Michoacán y mucha gente de la sociedad, que fue algo de veras muy interesante, muy emotivo. Pero además hay una anécdota interesante. El papá de Gabriel Pérez Gil vivía allí, pues donde van ustedes a comer, de donde viene ahorita de comer. Ahí, don Gabriel, cuando su hijo aceptó estar en mi gobierno, siendo de origen panista, me dijo, mire, licenciado, yo lo único que quiero antes de morirme es ver mi calle, la casa donde nacieron mis hijos, donde yo estuve, que no estuviera el ambulantaje, sin perjudicarlos.
Pero la verdad, nosotros los morelianos adoramos nuestro centro y yo creo que todos los morelianos. Entonces, ojalá pudiera, porque todos nos lo han prometido, así me dijo. Y desgraciadamente no se ha podido hacer. Y déjenme decirle que cuando lo rescatamos el 5 de junio del 2001, el señor estaba, no, cuando le dijimos que íbamos a hacer el desalojo el día 5, el señor no durmió, se quedó en la silla, en la ventana, esperando, y vino, se dio cuenta como ni un evento violento, todo en un clima de civilidad, de madurez, lo hicimos bien, y a los 8 días se murió. Entonces el don Gabriel se fue con esa satisfacción enorme de ver su centro histórico y sus calles. Y era lo que me decían todos los hoteleros y restauranteros. Morelia venían y se instalaban en el centro, los turistas, pero se iban al otro día, ya no regresaban, no por el centro, sino por los olores, por la incomodidad de no poder disfrutar. Yo creo que es de los centros históricos que estaba considerado y está considerado patrimonio de la humanidad, pero estuvimos a punto de perderlo, ¿eh? Estuvimos a punto de perderlo. Y eso le originó pues a Morelia pues que se fuera un polo interesante de turismo, una atracción turística importante. Entremos a la parte política. Me llama la atención, usted gana las elecciones, luego en las elecciones intermedias de su sexenio, se van con todo, arrasan con todo y logran la gran mayoría. Yo creo que nunca antes vista, si se acuerda. Pero por supuesto, no hubo Y ahorita la anécdota clásica. Sí, y luego usted pierde. Digo, se pierden las elecciones ya para gobernador. ¿Cómo está eso? No es fácil, pero se puede explicar. En primer lugar, sí, efectivamente en las intermedias ganamos todo. ¿Por qué? Porque yo estaba seguro que si al partido se le fortalecía a través de una decisión política seria, sin simular, ¿y cuál era? Dejarle autonomía para efecto de que eligiera la suplencia de la dirigencia partidista. Estaba terminando su periodo el Liceo Fausto y había que renovarlo. Entonces nos ocurrió participar con el partido y estar de acuerdo en que no hubiese imposiciones, que se abriera un proceso de veras muy ejemplar, auténtico, para que 5 candidatos o 4 o 6, los que quisieran, se inscribieron 5, pues surgiera de ahí, de ese procedimiento, un líder auténtico originado por un proceso democrático transparente y de veras de mucho interés por parte de la militancia. Y se hizo así. Hubo 5 contendientes, estuvo Elio Núñez, estuvo Emilio Solórzano, Jerjes Aguirre, Fernando Orihuela y Fernando Orihuela eran 4. Me falta 1. Y se llevó a cabo todo parejo, a ver quién habla primero cuando estaban frente a la militancia, a la sociedad en Marabatío, en los mítines, vigilados por una comisión presidida por Julián Rodríguez Esmas. No hubo, como se dice ahora, hubo piso parejo, ahí sí auténticamente. Y a mí, inclusive, Martínez Vicaña me dijo, oye, pero ¿para qué le hacen ya, hombre? Pues, si tú sabes, va a ser Helio. O sea, es el consentido del doctor Genovevo. O sea, ¿para qué hacen tanto faramaya, hombre? Le dije, no, mi querido amigo ingeniero, yo te aseguro que esto está bien. Entonces se convocó en el Venustiano Carranza a 10,000 auténticos delegados del partido que tenían representaciones de sus seccionales auténticos. Y lo increíble, ganó Fernando Orihuela, que era el secretario del licenciado Ausencio Chávez. Quienes saben y manejan la política o saben, pues sabían que era antagónico y que no había una gran identidad con él, pero ganó él. Y eso fue lo que se inició y el mismo procedimiento se siguió para la designación de los candidatos a diputados y presidentes municipales. Y el resultado fue ese, Sam. La verdad, buenos candidatos. Y además, pues ahí están las pruebas. Las pruebas por omisión se pueden determinar en el sentido de que no hubo impugnaciones, salvo una que otra. ¿Y ahora su derrota? Yo gané las 3. Yo gané la diputación por mayoría. Yo gané el Senado por mayoría y bien. No, termina su gobierno. Es lo que usted le entrega a la oposición. Pero yo le estoy diciendo porque dice que mi derrota. No, yo no me siento derrotado. Yo le dejé al partido
la posibilidad de que eligieran al candidato a la gobernatura por una sencilla razón. A lo mejor es un error político, fue un error de mi parte. No haber tenido a alguien que pudiera yo promover que no hubiera sido el licenciado García Torres, a quien promovimos para el Senado y perdió con Lázaro Cárdenas, aun cuando fue senador por la primera minoría. Entonces, esa fue la razón. Yo no participé, yo no estuve más que simplemente siendo un observador. Yo, desde luego, siempre les dije que el patrimonio que podíamos tener para usarlo como bandera política sería la obra de gobierno, que habíamos hecho obra por todo el Estado. No hay un municipio, el más alejado que usted me diga, que no haya hecho una obra importante. No lo quisieron hacer, tenían su propia estrategia, pero de esto le puedo dar testimonio y son testigos el doctor Genovevo, Chon Orihuela, Armando Ballinas, que en paz descanse, Sergio Magaña, Alfredo Anaya, Julián Rodríguez Esmas, Reina, Jesús Reina. Ellos decidieron quién iba a ser el candidato y decidieron que fuera Alfredo Anaya. Yo no perdí. A mi obra está ahí y lo que yo creo que un gobernante, o se le debe juzgar a un gobernante, a alguien que ha ejercido la función pública, por su obra. Y ahí está mi obra. Y ahí están las acciones que yo hice en beneficio de los michoacanos. Vamos a un corte y regresamos con algo. Una pregunta es, Lázaro Cárdenas, el que ganó las elecciones después de su gobierno, no iba en caballo de Hacienda por el apellido, por muchas razones. Regresamos. Y bueno, yo quedé con la pregunta de formular más concreta. El candidato opositor al PRI, el más fuerte, era Lázaro Cárdenas Batel. Muchos dicen que el solo hecho del apellido, nieto del general Lázaro Cárdenas del Río, eso lo hacía ganador. Otros también consideraron que eso, aunado a un mal candidato como fue Alfredo Anaya, Gudiño, pues también provocó la derrota del PRI. ¿Cuál es su...? Yo creo que hay que hacer un análisis objetivo y sin ánimo de justificar nada, ¿no? En el 97, el Eugenio Cárdenas gana el gobierno de la Ciudad de México, 97. Y lo gana mucho, con una amplitud enorme. Entonces, desde luego que eso es un hecho pues, que todo el mundo reconoce. Y ahí se inició ya la alternancia en el gobierno de la Ciudad de México. Y yo creo que acá en el 98, siendo el ingeniero jefe de gobierno de la ciudad con un crédito enorme, a quien respetamos todo, porque es una gente a la que hay que respetar por su valía, por muchas razones. Y acá en el 98 ganamos todo, con todo y que estaba el ingeniero y con un prestigio enorme y su hijo contendiendo. Bueno, pues entonces yo creo que lo que pasó, hay que reconocer una cosa, fue mejor candidato él que el nuestro. Esa es la verdad. Eso no es algo que nos debe dar pena, simplemente hay que reconocerlo, porque es muy fácil analizarlo. Ganó por 50,000 votos. Sí. Fausto ganó la presidencia municipal con una diferencia de 50,000 votos. Con esos 50,000 votos. Además, le quiero decir algo, Sammy, no lo he comentado. En un partido de fútbol vino Juan Ramón de la Fuente, que era rector de la universidad, y me trajo una encuesta y me dijo, mira, el partido, tu gobierno, está como 3 puntos arriba de la de Lázaro. Entonces yo creo que tienes oportunidad, si no se descuidan, pues de que haya alguna posibilidad de empatar o de ganar. Entonces, en ese inter sucede lo del 11 de septiembre y se nos va nuestro candidato a Estados Unidos. No, simplemente son hechos, ¿no? Y eso lo comentó el propio Juan Ramón. Entonces bueno, pues hay muchas circunstancias, simplemente fue mejor candidato el de la oposición que el nuestro y el apellido, bueno, pues sí pesa muchísimo, pero en Morelia no ganó. Yo siempre he tenido la curiosidad, ¿qué se siente usted que tiene un gobierno de Michoacán que se siente ganador
de que hizo obra y todo lo demás, entregar el propio gobierno a la oposición. ¿No se siente gacho? No, bueno, no se siente a gusto, pero tampoco puede ser algo que no reconozca uno, porque ya el país era diferente. Yo creo que a partir de que el ingeniero se escinde del partido ya era otro país. Si el ingeniero no se escinde del PRI, yo jamás hubiera llegado a ser candidato, ni diputado, ni me hubieran cerrado las puertas. Entonces ya la alternancia se tenía que venir y se estuvo dando desde la época de Luis Donaldo, cuando perdimos la primera gobernatura en el norte del país. Y después se vino dando ya porque era una secuela. Si la verdad de las cosas, y cuando ganó el presidente Fox, pues ya era una realidad, la alternancia era una posibilidad que se daba. ¿Por qué? Pues porque la sociedad estaba exigiendo la alternancia como un ejercicio práctico demostrable de que la democracia en México existía. Eso ya se tiene que dar y hay que aceptarlo. Eso es todo, no hay ningún resabio ni ninguna... Además, establecimos nosotros el decreto de entrega-recepción. No existía el decreto, existían reglas, pero no existía un decreto emitido por el Ejecutivo para establecer reglas y le dimos todas las facilidades al gobierno de Lázaro para que se adentrara en cada una de las dependencias y se le informara de cómo estaba funcionando. Y luego de esa alternancia, bueno, la alternancia que sigue todavía, tenemos a un PRI ya, yo diría, en la lona. Puede ser que... Yo creo que ningún partido puede estar en la lona, hasta un boxeador que le han dado una tunda en 9 rounds. Acuérdese de César Chávez, ¿cómo se llama este boxeador? Taylor creo que estaba ya, lo tenía casi noqueado y en el 11º round lo noqueó. Entonces, yo creo que no. Lo que pasa es que si no se aprende de las lecciones del pasado y si no se establece una política de autocrítica y de aceptar errores, difícilmente podemos superar las cosas, ¿no? Yo ahí no es una crítica, simplemente es un punto de vista. El partido le ha faltado la autocrítica, le ha faltado el reconocer los errores. La verdad, quien no acepte que la corrupción fue un elemento esencial para que tuviera la oposición una bandera importante para hacérsela valer ante la gente, pues eso es desconocer la realidad y ponerse una venda en los ojos. ¿Cómo ve al PRI en Michoacán? Porque se lo voy a decir de esta manera, para mí ni el PRD, ni el PAN, ni el propio PRI les cuesta trabajo ser oposición por la cuestión de la fuerza de Morena, que cobijada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es muy difícil, pueden gritar y todo, pero dar manotazos, pero, como dice, ni se les ve ni se les oye, o no se les toma en cuenta. ¿Cómo ve a la oposición en general en Michoacán? Yo creo que las alianzas son útiles, están establecidas en la Constitución, en los propios estatutos de los partidos. Yo creo que inclusive se pueden hacer programas que es lo que la gente está esperando. ¿Tú qué me ofreces? ¿Por qué voy a votar por ti? O por ustedes, a los de la alianza. Pues mira, aquí hay un proyecto diseñado con base en lo que la sociedad requiere en cada estado, en cada región, en cada lugar. Y lo estamos haciendo no en dogma, sino son cosas reales, con acciones también concretas, fijando plazos, y atrás de eso una experiencia enorme en cada una de las necesidades, cómo combatir la pobreza, la seguridad, pero con hechos. Y además con programas viables. Eso está precioso, pero el problema no es ese, Sam. El problema es que quien lo promueva tenga legitimidad, porque el programa puede ser presumible, puede ser muy bueno, pero si quien lo está exponiendo no tiene la legitimidad para decirlo, pues lo primero que dice la gente, bueno, sí, correcto, pero tú no te creo. Es que ahorita ya todo lo que se requiere es credibilidad y confianza. Licenciado, ya la última pregunta. El exgobernador Fausto Vallejo Figueroa dijo que priista hasta, casi lo dijo, que hasta morir. ¿Usted priista a morir? ¿A morir? Yo le debo todo al partido, el partido no tiene la culpa. Es una institución que podría yo decir todo lo que se hizo por parte de gobiernos priistas y que no se hizo bien. Por eso digo que hay que corregirlos, pero yo voy a seguir siendo priista siempre. Lo acabo de decir en una invitación que me hiciera el joven presidente del partido
y lo ratifico. Yo no me voy a cambiar de partido. Quizás no participe en muchas acciones del partido porque no estoy de acuerdo en algunas cosas, pero de eso a que yo me vaya a otro partido o que me manifieste o apoye la candidatura de otro partido, no lo haré nunca. Pues le agradecemos, licenciado, la entrevista, la oportunidad, y bueno, quedamos pendiente por si hay otra ocasión, y si no, pues... Pues ya saben que yo estoy a sus órdenes aquí, mi querido Sam, y tratamos el sistema michoacano y de cualquier otro medio, pero al sistema le tenemos un cariño especial.